Porque casi siempre todo comienza con un besito. Tu programa de educación sexual integral. Programa premiado con la distinción al aporte en educación sexual por el concurso Premio Nacional Democracia Digital 2024. Un espacio para aprender más sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Prepárate cada semana a derribar mitos con información confiable. Hola gente de Besito, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más aquí en tu programa favorito, Besito, tu programa de educación sexual integral. Hoy día ya tenemos el episodio número 74, lo ves aquí en la pizarra, y hoy vamos a hablar de un tema que sí, se me va un poco la sonrisa, es cierto, porque es un tema serio, es un tema muy importante y es un tema que tengo que decir que hace mucho tiempo lo quería ya tocar en el programa, y para eso qué mejor que tener a Constanza Evans. Constanza, que es del colectivo Mi Parto, Mi Decisión. Bienvenida, Besito. Gracias por estar acá, Constanza. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá con ustedes hoy. Estás feliz de estar, pero no estamos felices tal vez de hablar de este tema, o tal vez sí para educar. Exactamente. Pero es una problemática, Constanza. He estado preparándome para el programa de hoy y de verdad que sí se me fue la sonrisa. En verdad era para llorar. Lo siento. Y tú trabajas con esto todo el tiempo como activista. Ya saben, las redes sociales ya están apareciendo de Constanza Evans. ¿Cómo conozco a Constanza? Lo quiero contar un poquito ahora empezando el programa. Bueno, a Constanza le he conocido ya en eventos, porque Besito siempre está cubriendo eventos de ESI. También nos hemos visto en marchas, lo máximo, ahí activistas, ella y yo. Y hoy día vamos a hablar de la violencia gineco-obstétrica. Tú dirás, ¿qué es eso? ¿Cómo es? Vamos con el Hablemos de para empezar el programa de hoy. Hablemos de la violencia obstétrica. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia obstétrica es un tipo de violencia contra la mujer. Corresponde a todo acto de violencia, tanto físico como psicológico, que ejerce el personal de salud antes, durante y después del parto, o en medio de una consulta ginecológica u obstétrica. Se expresa en un trato que deshumaniza a las mujeres a través del abuso de medicalización, procesos médicos coercitivos o no consentidos, humillación, maltrato verbal, transformación de procesos naturales en patológicos, denegación de información o tratamiento, cesáreas innecesarias, entre otras conductas. Estamos de vuelta aquí en tremendo estudio. Lemon Lab Studio nos ha acogido en este episodio 73 hoy día para hablar con Constanza de la violencia gineco-obstétrica. Venimos del Hablemos de, que ya pone el tema de hoy para la gente que tal vez no sabía. ¿Algo más que quieras complementar? Tal vez faltó algo de información. Cuéntanos un poquito, Constanza. Mira, nosotras en el colectivo entendemos la violencia gineco-obstétrica como 4 cosas básicamente, ¿no? Ajá, me había quedado yo en 3, ¿no? Que es el antes, el durante y el después. O sea que hay algo también más. Cuéntanos un poquito. O sea, puede ser durante tu parto, pero también puede ser durante el embarazo y en el posparto. Y además es consulta ginecológica y también abortos, ¿no? Ajá. Entonces son Apunta. varios momentos distintos, ¿no? Y nosotros lo entendemos como abuso verbal y físico, que más o menos ya te imaginas qué cosa es, aunque podría dar ejemplos si quieres. Falta de consentimiento debidamente informado, o sea, no es hacerte firmar un papelito, sino realmente explicarte a cabalidad de qué va lo que te van a hacer. Quiero hacer una pausa ahí, Constanza, porque yo soy hincha de ver series médicas en streaming, y algo que valoro, yo no sé si así será la realidad en otros países, pero me encanta cuando veo esas series porque aprendo, porque el médico le explica al paciente lo que le van a hacer. Discúlpame, Constanza, pero yo acá en este país, cuando voy al médico, a mí el médico no me explica nada. Incluso cuando llevo a mi mamá al médico, muy pocas veces te explica. Y como dices tú, están más apurados en, ya, firme acá. Y uno firma como en el banco cualquier cosa sin leer lo que está firmando y no sabes a qué procedimiento te vas a someter. A veces no te explican y a veces también dan información que no incluye todo lo que debería incluir. O sea, ¿no? que te dicen la verdad a Información medias. Exacto, información un poco engañosa, información incompleta. Entonces, para nosotras, el no tener un consentimiento plenamente informado ya es violencia gineco-obstétrica, igual que el abuso, como te mencionaba antes. También está la medicalización innecesaria, que el ejemplo típico es cesárea cuando no lo necesitas, ¿no? Pues que es un negocio en este país y seguro en otros también, pero de verdad que pésimo. Esa es la segunda causa. Después, otro tipo también sería, por ejemplo, cuando
hay prácticas hospitalarias o institucionales que no son muy bonitas, digamos, ¿no? Como por ejemplo, que no te pongan anestesia, que no te dejen comer, que no te dejen tener un acompañante, que no te dejen deambular libremente, que te amarren, que tengas que estar echada, ¿no? Son prácticas institucionales que no son agradables, ¿no? Y también, por supuesto, la no atención de emergencias obstétricas, que también es algo muy fuerte. Yo sé que tal vez ahorita en casa o bueno, al otro lado del YouTube hay gente que dirá, sobre todo las Besilovers, ay, este episodio no es para mí, yo no estoy embarazada, yo no estoy con posparto ahorita. Momento, chica, acá hemos hablado en Besito que tú tienes que ir a la ginecóloga mínimo, al ginecólogo una vez al año y hacerte tu chequeo. Así que ojo, porque ahí también podrías sufrir violencia ginecobstétrica y no saberlo. Así que este episodio también es para ti, nena, así estés o no estés embarazada. Sí. Te comento que hace poco, voy a aprovechar de contarte algunas cosas, Constanza. Hace poco fui a hacerme un chequeo, era una campaña gratuita. ¿Y por qué era gratuita? Me acuerdo que le conté a mi mamá y le he contado también a algunas amistades, porque era de un centro de educación que precisamente para enseñar a los alumnos estaban haciendo estas campañas porque obviamente el examen te lo iba a hacer el médico, que era el profesor, pero también iban a estar en la habitación, en el consultorio, alumnos viendo. Y entonces yo asistí, porque era gratis para aprovechar, era ecografías transvaginales, pero algo que me gustó mucho, y tengo que decirlo, Constanza, no voy a dar el cherry, pero me sentí muy informada. Me trataron con mucho respeto. Apenas ingresé me dijeron, va a haber tantas personas en el consultorio, todos son alumnos, están todos uniformados, te voy a hacer este procedimiento, le estoy mostrando al alumno cuál es el ovario, o sea, se veía la pantalla y no, apagaron la luz incluso un poco para que yo no me sintiera tan vista y solo brillaba la pantalla de la computadora y del televisor y yo escuché que en verdad el profesor estaba dando clase, o sea, no había ningún, digamos, no sé, ¿no? Objetivo ahí medio raro, sino que era, miren, este es el útero, este es el ovario, esta es la trompa de falopio. Y sí me sentí muy informada y también tuve que firmar lo que decías tú, un consentimiento de que obviamente yo estaba de acuerdo con que esta revisión iba a ser de esa forma. Eso muchas veces no pasa en los hospitales o en las clínicas. De hecho, por ejemplo, hay muchos hospitales que son hospitales universitarios y cuando atienden tu parto entran un montón de estudiantes de medicina no solo a mirarte, sino a tocarte sin ningún consentimiento. Eso, por ejemplo, también es violencia ginecobstétrica. Y acerca de lo que tú decías antes, me parece muy interesante. Tú no tienes que estar embarazada para sufrir esto para nada. O sea, tú vas a tu consulta, por ejemplo, a que te coloquen una T de cobre o cualquier método anticonceptivo. Dicen, te lo voy a hacer sin anestesia. ¿Pero por qué? No sé qué. No, así es, no te preocupes. ¡Pum! No, eso es. No estás embarazada. Sí. Ahora que dices eso de los chequeos, también alguna vez, Constanza, me pasó y me sentí súper así vulnerada, como dices tú. Alguna vez fui a chequearme y en vez de introducir el espéculo, me hicieron palpación manual, pero el doctor no me dijo que lo iba a hacer. Y fue como que, fue raro, o sea, me sentí mal, ¿no? Y luego incluso llamé a una amiga que es ginecóloga y le digo, oye, ¿esto también se hace así? Porque yo no sabía. Claro. Y me dijo, Ale, sí, hay también el procedimiento que es manual, pero él sí ha debido decirte que lo iba a hacer. Exacto. Y no, ¡pam!, no te sorprenden, ¿no? Entonces, todo eso es importante, Besilover, porque es violencia. Porque nadie te ha avisado, no tienen el consentimiento tuyo y obviamente están tocando tu cuerpo, hay cosas que están ingresando a ti también y tú no lo sabes. Entonces, qué importante, Constanza, es hablar de estos temas porque obviamente no podemos defender lo que no conocemos. Entonces, tenemos que saber cuáles son nuestros derechos. Claro. Y es importante lo que has dicho ahí, que es consentimiento. Yo creo que en la sociedad cada vez se entiende más la idea del consentimiento, aunque lo que ha pasado hace poco con Alianza Lima nos hace pensar que todavía no se entiende mucho. Pero lo que la gente sí está muy lejos de entender en general es que también se habla de consentimiento cuando estás con personal de salud, ¿no? O sea, a veces la gente en un contexto de relaciones sexuales ya entiende un poquito más qué es el consentimiento. Pero piensan que cuando tú estás en un hospital o una clínica no puedes decir nada porque el personal es el que sabe. Y en realidad no es así. El consentimiento es en cualquier espacio, incluyendo los espacios. Claro, y cuando hablamos de médicos también es muy importante eso, yo he estado haciendo mi tarea, Constanza, no solamente estamos hablando del médico en sí, sino de la obstetra, estamos hablando incluso de las enfermeras, el ecógrafo, del laboratorista, de cualquier profesional que, como dices tú, participe de la atención de salud sexual, de salud reproductiva. Entonces, tienes que saber esto, nena, para, obviamente, Besilover te haga respetar y ya vamos a hablar en otro bloque qué hacer cuando esto pasa, pero ojalá no te pase, pero es bueno saberlo. Y también le pasa a personas con capacidad de gestar, no solamente a mujeres, ¿no? Y eso también es importante decirlo,
porque la comunidad trans, por ejemplo, o sea, los hombres trans También viven es violencia cierto. ginecobstétrica. Sí, es cierto. Hoy este tema es bastante amplio. Constanza, este tipo de violencia dijiste que puede ser lo que más conocemos, muchas veces psicológica. He escuchado historias y hay muchos casos también. Hay una denuncia incluso que ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya luego hablaremos de eso. Pero el tema de que a veces estas personas te tratan con rudeza y te faltan también el respeto, diciéndote cosas que realmente no deberían decirte, no solo porque son profesionales de salud, sino porque también hay un tema ahí de, no sé, ¿no? O sea, ¿dónde está la humanidad, no? O sea, la persona está yendo a gestar, está con dolor y a veces hay frases muy inoportunas, muy realmente desagradables, que el médico o a veces hasta una doctora, porque discúlpame Constancia y discúlpame los veciladores, pero a veces las doctoras mujeres, uno pensaría se van a solidarizar más, son empáticas. Yo veo que Miriam atrás de cámara está diciendo sí, creo de verdad, yo prefiero 1000 veces, discúlpame, ginecólogo hombre, porque cuando me ha tocado mujer son más toscas, de verdad tengo que decirlo, no sé por qué. Entonces, ¿qué está pasando, Constanza? O sea, y eso me parece un punto bien importante también, que la violencia ginecobstétrica es un tipo de violencia de género, pero eso no quiere decir que la ejercen solamente los hombres. Quiere decir que la pueden ejercer tanto hombres como mujeres, ¿no? Sí. Lo que sí siempre se da sobre una persona que es mujer o persona con útero. Eso sí. Ok, ay no, Dios mío, ya, ahí lo dejo porque he tenido ahorita un déjà vu, me han hecho acordar algo muy feo. Ok, tengo por aquí, la violencia obstétrica constituye una discriminación de género y representa, como decías tú, Constanza, una violación de los derechos humanos desde un enfoque de los derechos de salud, de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, ¿no? Entendidos como derechos que sabemos todos son inalienables e indivisibles, ¿no? De los derechos humanos. ¿Qué podemos decir, Constanza, de esta ley? Esta ley, la 30364, que como dices tú hace un ratito, es una ley para prevenir y sancionar la violencia de género, pero muchas veces este tipo de violencia no se conoce y no se toma como que está dentro de la violencia de género. Claro. ¿Por qué se sabe tan poco de la violencia ginecobstétrica? O sea, en verdad la ley peruana sí menciona la violencia, no dice ginecobstétrica, dice obstétrica, pero sí existe en la ley peruana, o sea, sí está tipificado. Sí, Y está la en ley de nuestro país pero la gente la sabe. dice... Ujú. No, nadie lo sabe. ¿Y por Pero qué? lo que pasa es que cuando tú tienes una ley, después tienes que desarrollar un reglamento y después tienes que desarrollar protocolos para que eso llegue a los centros de salud, Y nos a las hemos quedado seguro fiscalías, a la mitad a del las camino. comisarías. Entonces es como cuando, por ejemplo, se legalizó el aborto terapéutico hace más de 100 años, pero no había reglamento, entonces no había cómo aplicarlo. Entonces si Y la que se lo ley... quieren bajar ahora, dicho sea de paso. De hecho, Sí. si la ley no tiene reglamento, no termina por llegar a la gente. Está incompleto, No se ¿no? puede aplicar. Para variar en ese está incompleto, Es letra increíble. muerta. Hay un tema que es la mala praxis y el tema de todo lo que estamos hablando que podría ser los tipos de violencia ginecobstétrica. ¿Cuál es la diferencia, esa línea divisoria o es lo mismo? Claro, es una pregunta súper importante porque creo que siempre se confunden las dos cosas. Mala praxis es como, por decirlo de una forma muy simple, cuando un profesional practica mal su profesión. Por ejemplo, te estoy operando y te dejé un bisturí adentro, ¿no? Quiere O un decir esparadrapo, claro, una esponja. que eres, o sea, no solamente es en cirugías, pero es para dar un ejemplo. Y ¿no? tampoco Que es solamente en medicina, puede ser en cualquier otra Así es. carrera, en cualquier rama. Una puede mala pasar. praxis. Ok. Incluso un buen profesional puede cometer una mala praxis, puede suceder, ¿no? Es Ok. un descuido, una falta de cuidado, Una o que no negligencia, conoces bien tu ujú. profesión, etc. En la violencia ginecobstétrica es distinto porque hay dinámicas de poder y hay dinámicas institucionales, ¿no? Entonces, quizás lo vamos a hablar un poquito más después, pero es completamente distinto porque, por ejemplo, es alguien, no sé si es muy crudo el ejemplo, Tú pero dale, Constanza, que en besito decimos las cosas, como, son. Sí, sin pelos en la lengua. alguien que, por ejemplo, está pasando un parto, ¿no? Y le dicen, ¿tú por qué te quejas ahorita si cuando lo hiciste te gustó? Ay, sí, yo he escuchado que hay médicos que hablan eso, qué barbaridad. Sí, médicos y obstetras y todo. Ujú. Y eso, por ejemplo, es una forma de VGO, de violencia ginecobstétrica, abuso verbal. Y no tiene nada que ver con una falla técnica. Tiene detrás una dinámica de poder que es un profesional que jerárquicamente está por encima de la mujer. Porque la mujer ahí está siendo de paciente, o sea, no es un Claro. tú a tú, ¿no? Es Claro. una subalterna, ¿no? Entonces la tratan como una subalterna. Entonces son dos cosas que a veces se confunden, mala praxis y violencia obstétrica, pero sí son distintas. Ujú. Hay otros tipos de violencia también. Vamos a seguir desarrollando este tema en el siguiente bloque. Vamos ahorita con una cápsula informativa y ya volvemos aquí en Besito, así que no te muevas del tremendo tema que tenemos hoy. ¿Sabías que
La violencia obstétrica ha sido reconocida por el Estado peruano. Desde el 2016, la violencia obstétrica ha sido reconocida en la normatividad nacional como una modalidad de violencia de género. A pesar del reconocimiento, la Defensoría del Pueblo señala que es una agenda pendiente, frecuentemente invisibilizada o normalizada. Continuamos aquí en Besito, Besilover, y justo ahí estaba la cápsula con la ley que estábamos mencionando hace un ratito. ¿Algo que quieras complementar, Constanza? No, realmente es una ley que refleja que existe, ¿no?, este tipo de violencia y que es un tipo de violencia de género, pero como te comentaba antes, no ha bajado. Falta reglamentar y se ha quedado en el papel. Exacto. Está incompleto eso. Y obviamente falta difundir y Pero falta educar. Claro, pero cada vez más está volviéndose más visible. Y nosotras, de hecho, desde el colectivo Mi Parto, Mi Decisión, hemos realizado una encuesta en el 2025, una encuesta nacional, y los resultados van a salir ahora en el 2026 a mediados de año. Y lo que hacemos es conversar con las instituciones públicas para ver cuáles son los próximos pasos, ¿no? Que esto no se quede simplemente como una teoría, ¿no? Constanza, estás nombrando ya tu colectivo y es momento de hablar de eso. ¿Cómo nace el colectivo Mi Parto, Mi Decisión? Tú no eres ginecóloga, tú no eres obstetra, cuéntanos un poquito, me late a mí, mi olfatillo, de que tal vez ha sido una experiencia personal, no buena, me imagino, lamentablemente. De hecho, creo que tiene que ver con que soy feminista también, y eso también me hace identificar temas, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que yo, igual que Besito, también tengo un podcast que se llama Mamás Podcast. Acá le hacemos cherry a la competencia. Acá, síguelo, no síguelo. Es Like, pero primero nosotros. No es competencia. Es competencia leal. No. Dale like nomás. No, mentira. Está apareciendo el cherry de Constanza Evans. Ok. ¿Y qué pasa? Que yo, como entrevisto a muchas mamás, las entrevisto y empieza a surgir este tema en un montón de episodios, ¿no? Entonces no necesariamente era nombrado con esas palabras, pero estaba todo el tiempo ahí. O sea que primero fue tu podcast donde hablabas de temas variados. Siempre preguntaba por tu embarazo y tu parto. O sea, Ok. no importa de qué fuéramos a hablar, yo así salía como, el tema de la así como te maternidad pregunto ahí. tu nombre, yo te digo cómo fue tu embarazo y tu parto, porque cuando eres mamá eso te importa mucho, lo recuerdas, es una huella fuerte, ¿no? Okay. Entonces yo les preguntaba y en muchos casos salía y no lo nombraban y yo decía, ¿qué es esto? Y me resonaba con mi propia experiencia. Yo decía, hay algo que a mí tampoco me ha terminado de cuajar, ¿no? Entonces ahí empiezo a hablar con otras mujeres, con otras personas que se interesan también por el parto, ¿no? Que podían ser doctoras o obstetras o psicólogas o activistas feministas, ¿no? Y decimos, bueno, hay que hacer algo con esto, ¿no? O sea, viste Porque un común denominador en todos los relatos, en todos Claro, los testimonios, y exactamente. dijiste, oye, acá hay una problemática seria. sí, y nos empezamos a informar, y de hecho había colectivos contra la violencia ginecobstétrica en todos los países de la región, pero en Perú no había realmente uno, ¿no? Ah. Entonces dijimos, hay que empezar a mover este tema, ¿no? O sea, con datos, con comunicación, con formaciones y también con círculos para las víctimas, ¿no? Porque es un tema súper heavy. Sí, es un tema bien fuerte. ¿Y nace Mi Parto, Mi Decisión cuándo? ¿Hace cuánto? Mi Parto, Mi Decisión nació hace ya 2 años. Somos un colectivo joven, pero que ya tiene un poquito de recorrido. Y como te decía, hemos realizado el año pasado la primera encuesta nacional sobre parto y nacimiento. La hemos llevado al Congreso, de hecho, también. Y las cifras van a estar publicadas este año. Qué bueno, ahí vamos a estar atentos para difundirlo, compartirlo en Besito. Constanza, dijiste que esto viene de una experiencia personal. Yo quiero preguntar aquí, al escuchar otros testimonios que también obviamente centraban el tema de la violencia, ¿cuál crees que es el común denominador? ¿Por qué esto ha ocurrido? ¿Por qué no se nos ha hablado en la casa, la mamá o el papá se ha sentado con nosotros y así como nos ha dicho, oye, tienes que ir al ginecólogo, pues decirnos también, oye, esto no puede hacer tu médico, así no deben tratarte, tienen que explicarte esto, nadie puede hacerte esto otro? ¿Qué ha pasado? ¿No? Como que eso se ha quedado ahí en el aire, ¿no? Y cada una va viviendo y va aprendiendo y lamentablemente le tiene que pasar para decir, oye, esto no estuvo bien, ¿no? Es una pregunta bien difícil de responder, creo yo, porque creo que en la medida en que recién nos está cuajando el concepto de consentimiento, esto también es una cosa bastante nueva, ¿no? No forma parte de nuestra educación. Ni siquiera cuando hablamos de relaciones sexuales se te educa muchísimo esto en la casa. Es cierto, ahí ¿no? también estamos verdes, ¿no? Con la educación sexual. Claro. Ujú. Y creo que otra cosa que también ha hecho que esto sea invisible en la educación es que la forma en la que entendemos la salud es una forma que tiene muchas jerarquías, ¿no? O sea, no sé si conoces de esto, pero a veces se habla del sistema biomédico. El sistema biomédico es un sistema que está lleno de jerarquías. Entonces, por ejemplo, las jerarquías que existen en la sociedad
se aplican también en el campo de la medicina con el paciente. Entonces, si por ejemplo estás en una sociedad sumamente machista, cuando entras al espacio de la salud, esas dinámicas sociales se reproducen. No es que porque tú entras en un espacio de salud desaparece, pero el sistema médico ha tendido siempre a presentarse como algo solo técnico, cuando en realidad no lo es. También tiene dinámicas sociales y de poder de todo tipo, ¿no? Entonces, cuando entramos a ese espacio, creo que muchas veces no se nota eso, porque simplemente la gente dice, bueno, el doctor es el que sabe, yo no sé nada, yo hago lo que me diga, ¿no? Entonces entramos a ese espacio con Y también una hay soberbia del otro sumisa. lado de también, ¿no? Los Por superpoderosos, los que saben Claro. todo, Claro. claro. Y entramos con una actitud muy sumisa. Entonces creo que es difícil de detectar que es violencia cuando estás en un espacio donde te dicen que todo es técnico. Y en el caso del parto te dicen, yo voy a salvar tu vida y voy a salvar la vida de tu bebé. Entonces, ¿tú qué vas a decir? Claro, ante amén, eso? te hago caso. Amén. Claro. Exacto. Entonces tampoco es culpable una mujer de vivir un evento de ese tipo y de No, decir la nada. mujer para nada, Claro. pero sí creo de que tal vez tenemos que tener esta información y conocer nuestros derechos para saber que nadie puede vulnerarlos, Claro. ¿no? Porque si esto no se habla, yo me puedo sentar también con mis alumnas y a veces lo he hecho y me cuentan a veces cada cosa y que yo digo, oye, esto no puede haberte pasado, nadie me dijo, yo no sabía. Es que yo pensé, entonces hay mucha ignorancia, hay mucho desconocimiento, estos temas, como dices tú, no se hablan, y recién cuando estamos con las amigas o conversando, como dices tú, es como que, oye, yo también, y es como el movimiento Me Too, ¿no? Yo también, a mí me pasó, y resulta que a todo el mundo le pasó, y oye, esto estaba mal, y nadie se ha dado cuenta, porque nadie lo dice. Sí, exacto. Porque todo el mundo piensa que es normal, digamos, que el profesional es el que decide siempre sobre tu cuerpo, y eso no necesariamente es así, ¿no? Y me parece interesante lo que dices porque, por ejemplo, yo he entrado a este tema de violencia obstétrica por el parto, en mi historia personal. Pero después, cuando yo ya me he informado, elaborado, etcétera, me he dado cuenta que mis primeras experiencias de violencia ginecobstétrica fueron en la etapa universitaria, ¿no? Entonces, claro que sucede en consulta ginecológica, ¿no? Ujú. Y como tú dices, le ha pasado a todas o a casi todas. Sí, a casi todas nos ha pasado y por eso tú tienes que saber de este tema. Estamos hoy día hablando de violencia ginecobstétrica con Constanza Evans, de Mi Parto, Mi Decisión. ¿Y cuáles son las causas entonces? Bueno, estamos hablando un poquito que obviamente la culpa no va a ser de la víctima. Estamos hablando que es muy complejo tal vez como que encontrar la causa. Pero podríamos hablar también que hay un tema de mucho tecnicismo, tal vez en la parte médica, deshumanización por parte de los profesionales de la salud. Hay un tema también, como dices tú, de que no se ha reglamentado lo de la ley y entonces también no se capacita a los profesionales en salud a tal vez, pueden tener mucho conocimiento, pero tal vez no saben realmente lo más básico que es cómo tratar a la paciente, ¿no? Y saber también sus límites. O sea, si bien ellos son, ¿no?, los profesionales de la salud, pues cada una debe mantener y conservar su autonomía corporal, ¿no? Y tomar su decisión y el tema del consentimiento. ¿Qué es lo más recurrente cuando hablamos de violencia ginecobstétrica, Constanza? ¿Qué es lo más común que ocurre para que la gente pueda tomar nota y decir, oye, voy a estar atenta por si me pasa, ¿no? Para evitarlo. Mira, no te lo puedo responder necesariamente con datos porque, por ejemplo, la encuesta que hemos hecho se aplica solamente al parto, ¿no es cierto? Pero pueden haber muchas otras experiencias que se dan en consulta gine o que se dan en aborto. En parto, algo que vemos muchísimo en el Perú, por ejemplo, son en las clínicas cesáreas innecesarias, eso es súper común. También vemos inducciones innecesarias, que es una nueva forma de negocio también. ¿Podrías explicar un poquito más? Cuando te ponen medicamentos, por decirlo de alguna forma, para acelerar tu parto y que tu dilatación sea más rápida, ¿no? O sea, cortan, digamos, el proceso natural, porque Exacto. obviamente un parto natural dura Claro. muchas horas y tal vez como que hoy ya quieren liberar la cama, ahorita que ya se apura ya rapidito. Y bueno, Todo y es un hay, negocio acá, Todo es un lamentablemente, negocio, qué todo es un horrible, ya. claro, y ahora muchas mujeres están un poco más informadas y dicen, no, a mí no me van a hacer una cesárea innecesaria, pero viene la inducción, ¿no? Que es tu parto va a ser vaginal, pero te hacemos una inducción. No la necesitas, pero te la hacemos para que sea más rápido, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo común que también se ve. La episiotomía, que no sé si sabes lo que es. No, explícalo. La episiotomía es un corte que se hace en la salida de la vagina, Ay, sí he escuchado. que muchas veces se hace en los hospitales sin consentimiento. Otra cosa Incluso que- he escuchado también de la cosida luego de eso y que también hay un tema ahí bien violento de que el luego... punto del marido.
Por favor, explica eso, Constanza, porque yo cuando lo escuché el año Qué pasado horror. me quedé y dije, Dios mío, ¿en qué época Claro. estamos? La época medieval. Por favor, Claro. explícalo, Constanza. Lo que pasa es que a veces durante un parto te pueden hacer una episiotomía, ¿no? Que Un el cortecito problema, ahí. un corte, el problema es cuando lo hacen de rutina, ¿me entiendes? Como que no Mecánico. te preguntan y además te lo van a hacer de todas maneras. Tal vez ni lo siquiera- necesita, pero ya le Exacto. agarraron el bisturí. La cosa Exacto. es cortar, Y eso claro. es un daño a tu suelo pélvico, por ejemplo. Y también es un daño a tu vida sexual. Pero en fin, no es el tema, me estoy desviando. Pero sí, por ejemplo, tú decías lo de la costura, ¿no? Hay Terrible. situaciones Lo dijo una aberrantes. cantante, la Gracie, la esposa Sí. de Mike Bahía. Por favor, explícalo, La Constanza, que porque yo me dicen- quedé, ¿qué? Le hacen más puntos de los necesarios y le llaman el punto del marido, Para que que es quede para más que quede cerradito. más ajustado. Exactamente, ¿no? Increíble. Después también el hecho de negarte epidural. En todos los hospitales del Perú te niegan la epidural. Eso no es normal. ¿Por La qué? epidural existe hace un montón de tiempo. No tendríamos por qué negarle a las mujeres O sea, les gusta que de sufran. forma así. Claro, porque a nadie le importa el sufrimiento de las mujeres. Entonces no hay Eso sí, presupuestos lo que has dicho, para Constanza, esto. repítelo. Es tan A duro, pero nadie es tan le real. importa el sufrimiento de las mujeres. Es cierto. Sino, ¿cuál es la otra razón de que no haya presupuesto público para epidurales en todo el país? ¿Por qué ¿Cuál es están la ahorrando razón? el epidural? ¿Qué? ¿No? O hay un mercado negro de epidurales, tal vez la están vendiendo por otro lado. No, es simplemente que se considera que si puedes aguantar, pues aguanta, ¿no? Increíble. Ahora, no quiere decir que todas tengan que tener epidural. Si tú no quieres que te la pongan, está perfecto. Ahí está tu decisión. Pero si tú quieres que te la pongan, te la tienen que poner. Exacto. Claro. Sí. Ok. Entonces, por ejemplo, estos son situaciones bastante comunes y una situación que también es muy penosa, que no tiene que ver con parto, es el aborto, que también es un tema que trabajamos en el colectivo, ¿no? Si tú vas a un centro de salud con un aborto espontáneo, ¿ya? No tienen por qué criminalizarte por ese aborto. ¿ya? Cuando hablas de criminalizarte, para que la gente lo entienda, acá explicamos todo con manzanitas, muy bien. Constanza. ¿A qué te refieres gusta. con criminalizar un aborto? Llamar a la natural? fiscalía o a la policía. ¿no? Entonces una mujer llega con un aborto en curso, que el personal de salud no tiene cómo determinar si ha sido inducido o ha sido espontáneo, pero sufres de maltrato verbal por parte del personal de salud porque te dicen, tú te has metido pastillas, Algo has hecho. algo has hecho, ¿qué habrás hecho? Y llaman a la fiscalía. Tú sabes que la mayor parte digamos, casos de acusaciones penales de abortos hacia las mujeres inician en los hospitales. La mayor parte, ¿no? Entonces, esto también, por ejemplo, es una forma de violencia ginecobstétrica en aborto, ¿no? Y que tú estás en una emergencia obstétrica en la que quieres salvar tu vida. A veces has tenido un embarazo deseado, pero mientras tienes una hemorragia, tienes que lidiar con el policía o el fiscal. Que ojo, los abortos espontáneos son muy naturales. Comunes. Sí, son bastante comunes. He estado leyendo sobre todo en las madres primerizas, ¿no? La mayoría de Bueno. mujeres que quedan embarazadas, la mayoría pierde su bebito la primera vez. He estado leyendo. Incluso tengo amigas que les ha O sea, pasado. es muy común, sí. Sí. Pero incluso si fuese un aborto inducido, que el personal de salud no tiene forma de saber que ha sido inducido, no tendrían, si tú tienes una emergencia obstétrica, una infección, un dolor, un Te tienen que sangrado, atender. no tendrían por qué llamar a un fiscal. Te tienen que atender, es un servicio de salud en No el te cual pueden tenemos negar derechos. atención, apunta a eso. Y eso también hay un montón de noticias, Constanza. No me acuerdo en qué distrito de Lima Sur una mujer había ido para parir, estaba pidiendo, por favor, sala. Y bueno, todos los hospitales acá están colapsados. La mujer terminó dando a luz en la playa de estacionamiento porque no la atendían. Sí. Como que la minimizaron, le Brindan dijeron, atención de ay, te emergencia falta un obstétrica. montón todavía. Y la pobre mujer terminó dando a luz en la calle. O De sea, hecho, hace 2 semanas también pasó, no sé si lo viste en Yungay. no, el que te digo es el del año pasado. No me digas que ha vuelto a pasar, no, qué no. increíble. Sí. No. Hubo un video viral hace 15 días de una mujer en Yungay que también no fue atendida, digamos, oportunamente y dio a luz más o menos en un pasillo caminando, ¿no? Que es el caso, de hecho, que me mencionaste también de Eulogia, que es el caso que ha sido te iba judicializado. a mencionar Sí. también ese caso, ¿no? ¿Puedes contar un poquito del caso para la gente que no lo sabe? Sí, el caso de Eulogia Guzmán es un caso de una mujer que tuvo un parto, digamos, que no fue atendido de forma oportuna. El bebé cayó y salió dañado, ¿no? Entonces, este caso primero se escuchó en la justicia peruana, pero no le hicieron mucho caso, y el caso fue llevado a instancias internacionales por PROMSEX, ¿no? Y es un caso que está en la justicia internacional hace muchos años, un caso de violación de derechos humanos. Y lo que es súper interesante en este caso es que Eulogia es una mujer campesina Eso es y lo que quechua te iba a hablante. Y que ella quería, tengo entendido por lo que revisé, que ella quería tener el parto de pie, de manera vertical, como es de costumbre, sobre todo en la sierra.
y creo que le obligaron a hacerlo de otra forma y hubo un tema, como dices tú, con el bebé, ¿no? Y además, de hecho, una ley que existe en el Perú es la ley de parto vertical. Y eso es un mate de risa porque está estipulado por ley que tú puedes parir en la posición de tu elección, en cualquier lugar. Apunta, tú mujer eres la que escoge, nadie puede decirte cómo hacerlo. Pero en muy pocos hospitales y centros materno-infantiles existe la posibilidad de hacerlo realmente. Entonces tú, por ejemplo, dices, yo he leído la ley, me he informado sobre mi derecho, quiero dar a luz en cuclillas, sentada en 4 patas. Te dicen, ¿qué? No, acá no tenemos esa sala. O no me vengas con ese cuento, ¿no? Y eso es una contradicción, porque está en la ley. Pero como decíamos, la ley está en el papel y las prácticas institucionales son otra cosa. Y yo creo que por eso Constanza le ha puesto así a su colectivo. Mi parto, mi decisión, claro. En realidad, el nombre es de otros colectivos de la región con los que trabajamos. Sí. Pero está bueno. Sí. Mi parto, mi decisión, porque una finalmente es la que tendría que decidir. Podríamos decir también que violencia ginecobstétrica, y creo, no sé si a las chicas les ha pasado, a veces cuando vas también a chequearte, ya no estamos hablando del parto, sino cuando vas a tus chequeos rutinarios, y a veces tal vez opinan tal vez de tu vida sexual, o te hacen preguntas o comentarios que no van acorde a lo que un profesional de salud debería, digamos, mantener, 100%, ¿no? 100%, claro. O sea, juzgar tus decisiones reproductivas o sexuales es de todas maneras parte de esta misma violencia. Que se lo puedes hacer a una mujer, digamos, con hijos, diciéndole, tienes demasiados hijos, o tú, ¿por qué te quieres ligar las trompas si no quieres tener hijos? ¿A qué le importa? ¿A ti qué te importa? Claro. Pero también puede pasar, como dices tú, en una edad pregestación, ¿no? Una edad en la secundaria o en la edad universitaria, ¿no? Constanza, y si las mujeres sufrimos violencia, ¿qué podemos esperar de las mujeres trans que sufren otras violencias y además también esta violencia? O sea, en verdad es un tema bien doloroso, ¿no? Todo el tema de la discriminación, el tema de la transfobia también, de comentarios fuera de lugar, el poco respeto que hay hacia las disidencias. En fin, ay. Vamos con la última cápsula del programa. Hoy día estamos con Constanza Evans de Mi Parto, Mi Decisión, hablando hoy día de violencia ginecobstétrica. Así que no te muevas. Para la oreja. Las mujeres indígenas, amazónicas, afros, adolescentes, con discapacidad, LGTBIQ+, se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente a la ocurrencia de la violencia obstétrica. Las adolescentes también pueden sufrir violencia obstétrica por parte del personal de salud en el marco de sus atenciones prenatales, parto o puerperio. Más aún cuando se encuentran en la zona rural, donde se encuentra el mayor porcentaje de adolescentes embarazadas. Estamos de vuelta aquí en Besito Besilovers, hoy día hablando de un tema que realmente para mí es educativo, me parece que es un tema que hay que hablarlo porque en verdad se desconoce muchísimo y es importante que tú lo conozcas. Hoy día este episodio está dedicado a la violencia ginecobstétrica y estamos por eso con Constanza Evans de Mi Parto, Mi Decisión. ¿Qué te pareció esa cápsula, Constanza? Justo yo quería hablar un poco de eso, cerrando un poquito el bloque anterior, que hablabas un poco de estos casos que se han dado en nuestra sierra. Si nosotros aquí en Lima, ¿no? La mujer, digamos, citadina, sufre violencia. Incluso en clínica, Ya, en el sistema en privado. clínica, Uh-huh. ¿qué podemos esperar del sistema público de salud? ¿Qué podemos esperar, te decía hace un rato, de las mujeres trans? ¿Y qué podemos esperar de la mujer andina? O sea, el trato en salud hacia la mujer andina, que obviamente también sufre una segregación bien fuerte y que son muy maltratadas en el interior. ¿Qué está pasando? Ahí tenemos que hablar de interseccionalidad, ¿no es cierto? Que es, bueno, la violencia obstétrica, como hemos hablado, tiene un componente de género, pero también se cruza con otras, digamos, estructuras de poder que pueden ser, por ejemplo, la raza, el estatus socioeconómico, si tú eres migrante, que es otro temón, ¿no? Muchas venezolanas que vienen acá al Perú, tienen sus partos, sus atenciones acá, son vulneradas en nuestro sistema de salud. También si eres madre adolescente eres mucho más vulnerable, si eres las mujeres campesina, afroperuana, quechua hablante, o sea, todos estos son como ejes de vulnerabilidad que se cruzan. Y mientras más ejes tienes, más riesgo más riesgo tienes también de estar expuesta a este tipo de violencia. Triste realmente. Quería comentar en este último bloque, Constanza, ya para ir cerrando, hay muchas cositas que queremos hablar en este programa.
Hay un proyecto de ley, me imagino que tú lo sabes, el número 3564, que se ha quedado ahí. Se ha quedado como proyecto, lamentablemente, y que justamente buscaba sancionar el delito de la violencia ginecobstétrica con una pena de cárcel de hasta 12 años. Lamentablemente no se ha llegado a más, se ha quedado en proyecto, y al toque el Colegio Médico del Perú también salió a decir como que, ¡ay, no! Y parece que quieren salir leyes, pero no avanzamos, no estamos como Bueno, un poco ahí paralizados. ahora mismo hay un proyecto de ley sobre violencia ginecobstétrica en el Congreso, que ha sido promovido por la congresista Sigrid Bazán. Ajá. Este proyecto de ley ya ha sido en realidad aprobado por Colegio Médico, o sea, han dado su visto bueno la Defensoría, el qué Colegio bueno. Médico y otras instancias. Y de hecho, desde el colectivo consideramos que es un muy buen proyecto de ley y lo apoyamos, ¿no? Qué bueno. Pero ¿También como da pena estamos- de cárcel o no? No hay una pena de cárcel, ya. hay un aspecto sancionatorio, pero no es una pena de cárcel. Ah, ok. Y bueno, esperamos que sea aprobado antes de que cambie el Congreso. Ojalá crucemos deditos. Por otro lado, querías comentar algo sobre una congresista que queremos mucho, ¿no? Hace poco tiempo hemos vivido una historia muy dolorosa, que es el refugio que se ha dado a conocer en los medios para... Entre comillas, sí. Sí, refugio de la Casa del Padre se llama, ¿no? Es un refugio para niñas y adolescentes que han sido violadas y que han sido obligadas, en verdad, a continuar con su gestación, porque a esa edad no se puede hablar de consentimiento. O sea, incluso si tú dices, oye, ¿quieres dar a luz? ¿Quieres ser mamá? Una Son niña de menores 12 de edad, años, señores. ¿cómo va? Si no puedes dar tu consentimiento para tener relaciones sexuales, ¿cómo vas a dar tu consentimiento para ser madre, no? Pero bueno. se sabe que han sido chicas que han sido víctimas de producto de violaciones Son- sexuales. claro, exacto. O sea, Ahí no existe el consentimiento, así tengas 28 años, no existe el consentimiento. Y bueno, eso también, por ejemplo, es un tema bien importante en el Perú, que son las adolescentes embarazadas, Y que las de hecho, niñas, ¿no? y Peor las aún. niñas están mucho más expuestas a sufrir violencia obstétrica durante sus partos, ¿no? Entonces ahí, en el caso que hemos visto, que nos ha traído la congresista Milagros Aguayo, hay una triple vulneración, porque se ve la violación sexual, en donde pierdes la autonomía sobre tu cuerpo, partos probablemente muy violentos y maternidades impuestas, y eso es falta de autonomía o sea, hay también. violencia más violencia más Exacto. otra violencia. O sea, la verdad que yo no sé estas personas que tienen en la cabeza cómo no se dan cuenta de algo tan evidente. O sea, esa persona, esta niña, está todavía con el trauma inicial y le generan más traumas y sobre todo concebir, ¿no? Un fruto de una violación y encima luego, ¿no? Dar a luz y quedarse también con el niño, y estamos como Rafael López Aliaga, Sí, que también las después quiere dice poner en un hotel. que las va a poner en un hotel 5 estrellas, ¿no? Porque esa es la solución, ¿no? Yo no estoy segura que no comprendan, ¿ah? Que no lo sepan. Creo que simplemente hay una cuestión de utilizar a estas niñas para hacer valer su posición ideológica, ¿no? Que Pero le es trae una posición votos. ideológica también como que es extraño, ¿no? Porque como que son pro vida y la pregunta es ¿qué es pro vida, no? Porque en verdad habría que definir bien eso, ¿no? En fin, esta iniciativa, como estábamos contando, de estos proyectos de ley, ojalá se materialicen para, digamos, formalizar un poquito, ¿no? Un poquito y hablar y que también haya consecuencias de esta violencia ginecobstétrica que está pasando un poquito como por agua tibia, como que no hay muchas cartas en el asunto todavía, ¿no? Recomendaciones finales para cerrar, Constanza. ¿Qué hacer si nos pasa esto? ¿Cómo reconocerlo y sobre todo cómo denunciarlo, que es lo más importante para que esto pare? Claro. Primero que nada quiero decir que las puertas de nuestro colectivo siempre están abiertas para personas que nos quieran escribir si tienen Ahí está. algún caso, si tienen una consulta, alguna duda. Estamos en Mi Parto, Mi Decisión Perú en Instagram. Y bueno, nosotras cuando hay un caso de vulneración de los derechos, recomendamos que se puedan usar los libros de reclamaciones de las instituciones donde te has atendido, ¿no? Ese es el primer paso. Tú pides el libro de reclamaciones y van a decirte de todo, a que no lo tienen, que esté en digital, están obligados a tenerlo en físico, ojo, Sí. pero créeme que tú pides Sí. el libro de reclamaciones y todos se van a quedar así. Sí, es bueno por si hay un proceso después, Dejar que un tú legado, claro. empieces a dejar huellas de lo que ha sucedido. También puedes ir a la Defensoría del Pueblo y también puedes ir a Su Salud, ¿no? Que es la autoridad que fiscaliza el sistema de salud. Y es importante que se dejen rastros en todas las instituciones posibles, porque después cuando se abre un proceso esto sirve, Son ¿no? tus pruebas, son tus pruebas. Yo sé que a veces denunciar, y me ha pasado a mí cuando he denunciado otro tipo de cosas, uno a veces dice, ¿para qué? Al final no pasa nada, pero créeme que mejor es tener ahí la denuncia, ¿no? Y además voy a añadir una recomendación que puede sonar un poquito espeluznante, porque no deberíamos ir así al ginecólogo,
Pero si, por ejemplo, tú vas a tener un parto o una intervención, tienes posibilidad de generar pruebas durante tu atención. Eso es muy valioso. Y no es... Constanza está como Milena Zárate con Edwin Sierra. El celular espía, el lapicero espía. Oye, hay gente Esto que en graba. verdad es una recomendación Está de las bien, abogadas con graba las que nomás, trabajamos. graba. Sí. Está bien. Porque esto después puede servirte un Hay proceso. relojes, todo, hay smartwatch, todo graba ahora. Está bien. Y a veces la gente graba sus partos porque son momentos bonitos, pero en casos de vulneración de derechos, esto después ha Es servido como evidencia. evidencia en las cortes. Claro, mejor. Entonces, bueno, no es fácil pensar que tienes que llevar una grabadora a un servicio de salud, pero también es algo que puede ayudar. Y si no lo has hecho, igual siempre es posible presentar los reclamos y las denuncias en los lugares. Pero mejor si que te tienes digan. evidencia, como dice mi abogado Carlos, un besito para él, porque luego de verdad la evidencia es lo que manda. La palabra se la lleva el viento y ojo que no te vean porque si el médico se da cuenta sí se molesta, ¿no? No me has pedido permiso para grabar. Y vas a estar pidiendo permiso, sorry, pero hay que decirlo. Está bien, Constanza. ¿Qué más? ¿Algo más? Creo que eso sería todo de mi parte. Ah, Muchas ya. gracias, estoy muy feliz. ¿No? No te voy a dar olvides. el pañuelo de nuestro colectivo. ¡Ay, Es el qué colectivo lindo! Mi Parto, Mi Decisión. Este es para ti. Para que te lo Ay, pongas en las marchas gracias. con los otros pañuelos. Ahora voy a estar con mi pañoleta verde, con mi pañoleta roja, con mi polo morado. Ahí estamos, De todos ahí los estamos colores. en la lucha. Qué lindo contra la violencia gineco-obstétrica. Como tiene que ser, defendamos nuestros derechos de verdad y nuestra autonomía corporal. Lindo tenerte, Constanza, que le Gracias siga a ti. yendo lindo en este colectivo. Muchísimas A gracias. seguir haciendo activismo porque es la única forma. Tenemos que luchar contra este sistema. Gracias. Ha sido un gusto, que tengan un lindo fin de semana. Nuestras redes ya están apareciendo. Síguenos, auspiciadores, vengan a nosotros. Ahí está también nuestro correo. Yo soy Ale y te espero de acá a 2 sábados con más educación sexual integral aquí en Besito. Gracias, chao, chao. Chao.